El 11 de julio marcó el inicio de los preparativos para el 7º cumpleaños de mi hijo, que se celebraría en exactamente 11 días. La emoción me embargaba mientras organizaba la fiesta, así que mi primer paso fue hacer una lista detallada de todo lo que necesitaría. Consciente de que el tiempo apremiaba, me dirigí al centro comercial en busca de una tienda que ofreciera todos los elementos indispensables para la celebración, como globos, invitaciones, piñatas, entre otros. Allí adquirí todo lo necesario y salí de la tienda. Durante mi paseo por el lugar, vi un parque infantil repleto de toboganes, columpios y otras atracciones donde los más pequeños pueden divertirse a lo grande, además de disfrutar un delicioso refrigerio. Mientras paseaba por el lugar, mi atención fue capturada por la presencia de un payaso en la entrada. Vestía un traje típico de payaso, con rayas blancas y azules, una corbata roja, zapatos de gran tamaño en forma de botas rojas con agujetas amarillas, una peluca de tono naranja y un rostro excesivamente maquillado. Aunque debo admitir que los payasos nunca me han agradado, este en particular me pareció algo siniestro, lo que incrementó mi temor hacia él. A medida que me acercaba al lugar, el payaso me observaba fijamente y en ese momento me entregó un globo azul mientras pasaba frente a él. Agradecida, acepté el globo que me obsequiaba. Para mi sorpresa, el globo tenía atado un folleto que decía: "Este es el mejor lugar para las celebraciones de cumpleaños. Pregunta por nuestras promociones". Aquello me pareció sumamente interesante, así que guardé el folleto. Pensé que organizar la fiesta de cumpleaños en ese lugar sería una sorpresa maravillosa para mi pequeño. Llena de entusiasmo, fui a recoger a mi hijo en su escuela. Sin embargo, algo empezó a sentirse extraño. No podía distinguir los rostros de las personas. El ambiente se tornó extraño y de repente escuché a un niño gritar "mamá", pero no podía recordar cómo era mi hijo, su rostro o su nombre. En la distancia se escuchó el sonido de una alarma de despertador y en ese instante desperté. La fecha real era el 30 de junio. Todo había sido un sueño. No había preparativos de cumpleaños, ni siquiera tenía un hijo. Nada de eso era real. Como mujer soltera y sin hijos, ese sueño me resultó curioso, especialmente porque se había sentido tan vívido, dejándome una sensación de vacío. Pasé todo el día pensando en aquel sueño, recordando cada detalle, a pesar de no haber visto al niño que supuestamente era mi hijo. El día llegó a su fin y la noche se apoderó del paisaje, anunciando la hora de descansar. Exhausta tras una larga jornada, me sumí en un profundo sueño. Sin embargo, fui transportada a otro mundo onírico, donde desperté en mi cama, sorprendida por un niño de aproximadamente 7 años que, en un estado de desesperación, me advertía que se nos hacía tarde. A toda prisa, el misterioso infante salió corriendo de la habitación sin mostrarme su rostro. Impulsada por su urgencia, me levanté y salí de la habitación. Descubrí algunas bolsas con objetos que parecían pertenecer a una fiesta de cumpleaños, junto con invitaciones dispuestas en el comedor. Me dediqué a llenarlas diligentemente. El niño volvió a aparecer de espaldas, sin revelar su identidad, instándome a apurarme, ya que debía entregar las invitaciones a los invitados. Salí de la casa y lo vi subirse a un autobús escolar. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré sola en un lugar desconocido en la realidad, entregando las invitaciones casa por casa. No me percaté de que estaba soñando hasta que volví a despertar. Al abrir los ojos, me di cuenta de que había sido todo un sueño y me sentí sumamente confundida. ¿Cómo era posible que el primer sueño tuviera una especie de secuela? ¿Por qué no podía vislumbrar el rostro del niño? Era la primera vez que experimentaba algo semejante, lo cual desencadenó en mí una crisis existencial. Decidí seguir adelante con mi día y más tarde, después del trabajo, pasé por el supermercado para abastecer mi despensa que ya estaba casi vacía. Realicé mis compras y salí del supermercado. Sin embargo, mientras cargaba mis bolsas en la cajuela de mi coche, divisé algo que me resultó familiar. El mismo payaso que había aparecido en mi sueño entregándome el globo con el folleto estaba al otro lado de la carretera. Cerré la cajuela y me acerqué un poco, tratando de asegurarme de que solo era una ilusión causada por la cercanía de la noche. Pero lo veía claramente. Estaba allí,
inmóvil como una estatua, junto a una parada de autobús, sosteniendo un globo azul y mirando en mi dirección, y sabía que él también era consciente de que yo lo estaba viendo. Retrocedí rápidamente, subí a mi coche y me alejé de allí. Me sentía un tanto asustada, pero intenté tranquilizarme diciéndome que debía ser solo una coincidencia. Pensé que quizás los sueños recientes me tenían un tanto confundida. Honestamente, tenía miedo de volver a soñar con lo mismo y no sabía por qué. Rogaba por tener un sueño diferente o simplemente no soñar en absoluto. Sin embargo, el cansancio me venció y cuando finalmente cerré los ojos, mis sueños me transportaron nuevamente a ese lugar. Era idéntico a la realidad, pero con una vida diferente en la que tenía un hijo. En ese momento me di cuenta de inmediato de que estaba dentro de un sueño. Estaba en ese parque infantil dentro del centro comercial. Había personas desconocidas, ese niño emocionado por celebrar su cumpleaños y una vez más, el payaso mirando en mi dirección. De repente, el niño se acercó a mí con una sonrisa y dijo: «Gracias, mamá, es el mejor cumpleaños del mundo». Finalmente pude ver su rostro, aunque sentía que ya lo había visto antes en algún lugar, pero me sentía completamente confundida. Algo no encajaba y ese algo era yo. Comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños para el pequeño». Luego miré un cartel que llevaba el nombre de mi supuesto hijo, Carlos. Ya no solo tenía un rostro, sino también un nombre. Pero estaba segura de que no era real, al igual que todo lo que me rodeaba en ese sueño. Deseaba despertar o cambiar de sueño, pero era imposible. Seguía allí y sentía un gran miedo. El niño pidió su deseo y apagó las velas de su pastel. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando escuché su deseo, un deseo que formuló en su mente. Fue como si supiera leer sus pensamientos. El deseo que expresó fue que mamá se quede aquí permanentemente, que esta vez no se vaya. Mi corazón latía con fuerza mientras me encontraba atrapada en esa situación. No quería quedarme allí para siempre, pero me sentía bloqueada. Observé a mi alrededor buscando alguna cara familiar. Entre la multitud, divisé a un hombre que trabajaba en un restaurante que me gustaba mucho. No sabía qué hacía allí, pero me acerqué a él y le pregunté: «Señor, esto no es real, ¿verdad?». Me miró seriamente y respondió: «¿Qué tal si lo es?». Cada vez más confundida, decidí abandonar el lugar, pero el niño me detuvo y me preguntó a dónde iba. Le dije que solo saldría a tomar aire fresco y que regresaría enseguida. Al salir, el centro comercial lucía desolado, con apenas algunas luces encendidas. Mientras descendía por las escaleras eléctricas que no estaban en funcionamiento, el payaso volvió a aparecer. Estaba abajo, como si me estuviera esperando. Su presencia en medio de un centro comercial vacío me resultaba inquietante. Decidí volver a subir las escaleras, ya que temía más al payaso que a cualquier otra cosa en ese lugar. Pero para mi sorpresa, el payaso reapareció arriba. Frustrada, le grité: «Déjame en paz, no eres real». Y de repente desperté, como por arte de magia. Sentía miedo, ansiedad y confusión, pero al mismo tiempo experimentaba un alivio por haber escapado de ese sueño. Estando en el trabajo, me sentía un poco mejor, pero aunque me mantenía ocupada, aún no podía dejar de darle vueltas a sus sueños. En ese momento, desde la ventana de mi pequeña oficina, vi al payaso sosteniendo el globo azul y mirando hacia arriba en dirección a mi 5º piso. Me levanté de mi asiento para alejarme de la ventana, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era hora de buscar ayuda profesional y acudir a un psicólogo. Decidí buscar en internet y encontré a un psicólogo con excelentes opiniones. No lo pensé 2 veces y reservé una cita para el día siguiente. Mientras continuaba trabajando, me esforzaba por no pensar en los sueños y evitaba mirar por la ventana. Sin embargo, el globo azul aparecía una y otra vez en mi ventana con una frase que preguntaba: ¿Eres real? ¿Eres real? Luego estallaba causándome un gran susto. Abrumada por la situación, me dirigí al baño y me dejé llevar por las lágrimas. Nada tenía sentido en ese momento. Al salir del baño, algunos compañeros de trabajo me invitaron a tomar algo después del trabajo. Sin pensarlo demasiado, acepté su invitación. Necesitaba distraerme. Fuimos a un bar cercano y pedimos algunas bebidas para relajarnos. Mientras conversábamos, el tema de los sueños extraños surgió de repente.
Comenté a mis compañeros sobre las experiencias oníricas que había tenido en los últimos días y cómo me habían afectado emocionalmente. Al principio mostraron curiosidad y me animaron a compartir más detalles. Sin embargo, a medida que describía los sueños y los eventos perturbadores que había experimentado en ellos, sus rostros comenzaron a cambiar. Dejaron de reír y adoptaron expresiones sombrías. Me miraron con mezcla de temor y confusión en sus ojos. Intenté preguntarles qué sucedía, pero ninguno de ellos respondió. Entonces, observé a mi alrededor y me di cuenta de que todos los demás clientes del bar también estaban mirándome fijamente, con la misma expresión extraña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Decidí salir del bar rápidamente y regresar a mi casa. Caminé por las calles, pero en cada esquina veía caras desconocidas que me observaban en silencio. Mi corazón latía desbocado y la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo se apoderaba de mí. Finalmente llegué a mi departamento y cerré la puerta con llave, tratando de tranquilizarme. Encendí todas las luces y revisé cada habitación, asegurándome de que estaba sola. Sin embargo, a medida que exploraba mi hogar, noté que algo no estaba bien. Mis pertenencias estaban en su lugar, pero había un aura de extrañeza y desorientación en el ambiente. Ya no sabía qué era real y qué no. Me preguntaba si otra vez estaba simplemente soñando o si tal vez estaba teniendo un episodio psicótico. No tenía a quién recurrir. Mi familia estaba muy lejos y no quería preocuparlos. Estaba sola en esto. Me senté debajo de mi cama tratando de no pensar, pero la ansiedad no me dejaba tranquila. De pronto volví a despertar y esta vez lo hice en una cama de hospital. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estaba en un cuarto distinto, con ventanas grandes. Tenía oxígeno y suero y además mi pie izquierdo estaba vendado. No recordaba qué me había pasado o estaba soñando otra vez. Realmente ya no podía distinguir entre un sueño y la realidad. Una enfermera entró y, como sorprendida, llamó a un médico. Luego me preguntó que cómo me sentía, pero en vez de contestar a su pregunta, yo le pedí que me explicara qué estaba sucediendo y por qué estaba allí. Luego el médico entró y me examinó, mientras me preguntaba si recordaba lo que me había ocurrido. Le respondí que no. Luego me preguntó mi nombre y detalles sobre mí. Fue entonces cuando me informó que había sufrido un accidente en el que fui arrollada por un automóvil, causándome lesiones en el cuerpo, especialmente en la cabeza. Había estado en coma durante casi 3 meses, pero no podía recordar absolutamente nada de eso. Le pregunté qué día era y me respondió que era el 22 de julio. Esa fecha me resultó familiar y recordé el primer sueño en el que mi supuesto hijo cumplía años, el 22 de julio. Comencé a sospechar que estaba atrapada en un sueño del cual parecía que no iba a despertar. El médico me informó que ya se habían comunicado con mi familia y que estarían muy contentos de saber que había recuperado la conciencia. Pasaron aproximadamente 45 minutos cuando un hombre vestido de payaso, el mismo que había visto antes, entró a mi habitación. Me alteré de inmediato y le grité que se fuera, que me dejara en paz. De repente, me habló con una voz tranquila y normal, diciendo: «Tranquila, cariño, soy yo, tu esposo». Me disfracé de payaso porque hoy fue la fiesta de cumpleaños de Carlitos y el que hayas regresado es el mejor regalo para él. Me quedé perpleja al escuchar eso. ¿Carlitos? ¿Esposo? Me preguntaba a mí misma mientras lo miraba con cierta desconfianza. No entendía nada. En ese momento, el doctor entró y dijo: «Mira quién está aquí». Entonces el niño entró por la puerta y me abrazó emocionado. Ese payaso de mis pesadillas y el niño de mis extraños sueños estaban allí. Sin embargo, les dije que los sentía, que no podía recordarlos. El médico mencionó que probablemente debido al golpe en la cabeza estaba experimentando una especie de amnesia que esperaba que fuera temporal. De repente, todo empezó a cajar en mi cabeza. Tenía sentido que hubiera perdido la memoria y que todo lo que había experimentado fuera simplemente producto de un sueño mientras estaba en coma. Algunos recuerdos se habían borrado de mi mente, por eso soñaba con ellos de una manera tan extraña. Después de 2 días recibí el alta médica. Aunque aún requería ciertos cuidados, me sentía mucho mejor y, lo más importante, ya no experimentaba sueños extraños ni cuestionaba la realidad. Mi objetivo principal era ahora recuperar mis recuerdos con mi hijo y esposo.
Después de un largo viaje en carretera, finalmente llegamos a casa. Allí, mis seres queridos me mostraron álbumes de fotos en los que aparecíamos como una familia, lo cual me brindó cierta tranquilidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no había señales de mejora en mis recuerdos, ni indicios de familiaridad con el niño y aquel hombre. Aún eran como extraños para mí, lo cual comenzaba a frustrarme. Pero un día, mientras estaba ocupada haciendo la lavandería, mi celular comenzó a sonar. La llamada provenía de un número privado, por lo que inicialmente opté por no contestar. Sin embargo, mi celular seguía sonando cada 5 minutos, lo cual me agotó y me llevó a tomar la decisión de responder. Del otro lado de la línea, una voz susurrante y distorsionada pronunció enigmáticamente: ¿qué es real? Desconcertada y temblorosa, pregunté: ¿quién eres? La voz distorsionada soltó una risa siniestra antes de responder: no, ¿quién eres tú? La confusión y el horror se apoderaron de mí, revelando una verdad aterradora que aún desconocía. Y ahora no sé quién soy, ni dónde estoy. Un día de la nada todo me hizo dudar. Nada me es familiar.